amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente presentando un nuevo curso, también en esta ocasión también dedicado a la plataforma Arduino. Hace ya más de 6 años que hicimos el primer curso en el cual se pretendía enseñar lo que son los fundamentos de Arduino y lo que son los principios básicos de su programación. Aproximadamente 2 años después hicimos un segundo curso más avanzado en el cual no solamente se seguía profundizando en lo que es la programación de Arduino, sino que también invitábamos a montar nuestro propio hardware, es decir, a conectar cosas a ese Arduino, cosas que luego, bajo el control de un programa, pues nos permiten realizar pues, múltiples aplicaciones. Entonces, en este segundo nivel, como os digo, estaba orientado un poquito más al hardware, estaba un poquito más orientado a la conexión de periféricos de diferentes tipos. Pero Arduino sigue evolucionando, sigue ganando o ha seguido ganando mucha popularidad y pues a día de hoy han aparecido nuevos dispositivos, nuevos periféricos que nos van a permitir aumentar enormemente las posibilidades de nuestro Arduino y con ello nos van a permitir desarrollar potentes y muy interesantes aplicaciones o proyectos. Y entonces, para poder trabajar, como os digo, con estos nuevos dispositivos que van apareciendo día a día, necesitamos profundizar en un tema muy concreto, que es el tema de las comunicaciones. Por eso, este curso, este nivel 3 de Arduino, está dedicado a ello, está dedicado en exclusiva a hablar de las comunicaciones y de las diferentes tecnologías que se emplean para realizar esas comunicaciones. Esta es la razón de ser de este curso y damos por hecho que todos los que estéis interesados en él ya tenéis conocimientos previos. No es necesario que hayáis hecho los cursos 1 y 2 que se imparten en el campus, pero sí es muy recomendable que tengáis conocimientos equivalentes, conocimientos similares, sobre todo a la hora de programar, porque no nos vamos a centrar en lo que es en sí la programación, ni en lo que son las funciones, ni las sentencias de control, de flujo y cosas de estas. Damos por hecho que eso ya se sabe. Nos vamos a centrar, como os digo, en manejar diferentes tipos de librerías que nos van a permitir controlar, pues eso, diferentes dispositivos con los cuales pues vamos a hacer comunicaciones por radiofrecuencia, vamos a hacer comunicaciones Bluetooth, por Wi-Fi, en fin. Y esto, pues obviamente, nos va a permitir aumentar pues nuestras posibilidades a la hora de desarrollar esos productos, esos proyectos o esas aplicaciones. Así está orientado este curso. Repito que sería interesante que se tengan conocimientos previos de programación. Nosotros consideramos que este tercer curso de Arduino, es el que precede o sea, el que sigue, es la continuación de los dos cursos previos, el del nivel 1 y el del nivel 2, que también se imparten en el campus tecnológico virtual. Mediante una serie de transparencias hechas en PowerPoint, os voy a tratar de resumir el contenido de este curso. Vamos a ir desgranando poco a poco los diferentes temas de que consta y haciendo un breve resumen también de los materiales que vamos a emplear. Bueno, en primer lugar, como características generales del curso, podemos resumir que consta de un material escrito que quedará a vuestra disposición, de 330 páginas aproximadamente, algo más, organizadas en 8 temas, 8 capítulos. En esos temas, en esos capítulos, nos podemos encontrar con más de 400 figuras o esquemas
con más de 90 prácticas y experimentos que vamos a ir proponiendo de forma organizada, de forma que podáis seguir un orden de menor a mayor complejidad. Como complemento a todos estos experimentos, lógicamente vamos a proponer, vamos a dar, también vamos a ver algo más de 70 ejemplos, 70 programas de ejemplo que nos van a permitir, por lo menos nos van a permitir realizar operaciones fundamentales, operaciones básicas, que luego nos den pie a que podamos desarrollar ya aplicaciones a nuestra medida y más complejas o más potentes. Tengo que destacar que en este curso también hay un material audiovisual de más de 18 horas de duración, más de 18 horas de vídeo, en los cuales, pues bueno, en cada tema se irá explicando, pues, tanto contenidos teóricos como contenidos prácticos, con objeto de que sirva de apoyo a todo el texto de estudio. Son 18 horas de vídeo, es bastante excesivo, bastante largo, pero bueno, es lo que nos ha quedado así, y con ello, pues eso, pretendemos complementar de la mejor manera posible, pues tanto la teoría como la práctica. El curso tiene una duración de 8 semanas, es un curso que estimamos es más que suficiente, tiene 8 temas, entonces es aproximadamente pues un tema por semana. Así que consideramos que es tiempo más que suficiente. Nosotros en los test que hemos hecho con personas que nos ayudan a comprobar todas las cosas, pues hemos determinado que el tiempo es más que suficiente. 8 semanas es también lo que duraba el curso, el nivel 2 de Arduino, pero en aquel curso además era más complicado porque teníais que montar hardware, teníais que montar circuitos. Aquí sí vais a utilizar circuitos, pero las conexiones y tal van a ser mucho más sencillas. Entonces, repito, pues que nos parece que con 8 semanas es una duración más que suficiente. El curso está pensado, como ya os he comentado antes, está pensado para dar rienda suelta a nuestras aplicaciones mediante tecnologías de comunicación. Básicamente de lo que se trata es de transferir datos utilizando diferentes formas, y esto de las comunicaciones hace que Arduino tenga una ventana abierta al mundo exterior, y con lo cual nos va a permitir, como os digo, pues realizar grandes proyectos y grandes aplicaciones. Yo creo que básicamente, al margen de los ejemplos que nosotros hemos propuesto, si vosotros os dedicáis a ello, opino que bueno, las aplicaciones van a ser casi infinitas. Todo depende de la imaginación y del buen hacer que tengáis. También comentaba que es necesario tener conocimientos previos de programación. Nosotros en el campus tecnológico hemos ya diseñado 2 cursos previos, ya como os decía, y entonces pues no digo que exactamente los que vayáis o estéis interesados en este tercer nivel, no digo que necesariamente tengáis que haber hecho esos 2 niveles previos, pero sí que tengáis conocimientos equivalentes. No nos vamos a centrar aquí en la programación, y no nos vamos a centrar, tampoco nos vamos a centrar casi en el hardware, porque se supone que son cosas que ya debéis de saber, o bien porque habéis hecho, como os digo, esos 2 cursos, o bien porque tenéis conocimientos similares que los habéis adquirido pues donde sea. Bueno, el curso está orientado en general a cualquier persona que esté interesada, bien sean profesores, bien sean alumnos, aficionados en general. Y bueno, deciros también que es un curso, por supuesto, es teórico-práctico. Como os decía, pues 75 programas de ejemplos son muchos ejemplos. Y bueno, yo siempre os invitaré a que estos ejemplos que nosotros proponemos, pues los modifiquéis y los mejoréis, por supuesto que sí, y los hagáis que funcionen mejor que nosotros
proponemos, y es la forma de ir despegando, y en este tema tan apasionante. También quiero deciros que, bueno, este curso, tanto como los dos anteriores y algunos otros, están diseñados por MK Electrónica, y impartidos y dirigidos por el Campus Tecnológico. Bueno, esto ya lo sabéis, ya lo hemos dicho. Decir que a lo largo de estos ocho temas que tiene este curso, pues iremos desgranando diferentes tecnologías. Vamos a ver un poquito cómo va esto. Fijaros, en el primer tema vamos a hablar de cadenas de caracteres o de strings. Quizás alguno diga, bueno, pero si esto ya es algo que ya lo hemos visto en los cursos precedentes. En el tema 1 ya se hablaba también de cadenas y de strings, y en el tema 1, perdón, en el curso 1 y en el curso del nivel 2, pues también seguramente. Pero aquí lo que vamos a hacer es profundizar más sobre el manejo de cadenas, porque fijaros, el curso se trata de comunicar, hablar de comunicaciones, y las comunicaciones pues consisten básicamente en transferir información de un sitio a otro, y esa información básicamente van a ser caracteres, y esos caracteres uno tras otro forman cadenas o strings. Y entonces pues lo primero que vamos a hacer en este tema 1 es ver qué funciones tenemos para trabajar con esas cadenas o con esas strings y hacer cosas tales como, pues bueno, pues si te llega una cadena de caracteres, averiguar si dentro de esa cadena está la palabra no sé qué, si esa cadena empieza por no sé cuántos, si esa cadena finaliza con la letra J, ¿cuántos caracteres tiene esa cadena? Todas estas cosas se pueden hacer, y muchas más, claro, mediante el manejo de las funciones orientadas a cadenas o strings, que es lo que vamos a utilizar vamos a ver en este tema 1. Considerarlo, por lo tanto, no como un repaso, porque estoy seguro que habrá cosas en este tema 1 de este tercer curso de Arduino, habrá cosas que no se han visto en cursos anteriores. Y por un motivo evidente, y es porque Arduino, que ya lleva pues igual 2 décadas o algo así ya en el mercado, cuando nació, en sus orígenes, el lenguaje, las funciones de programación, pues eran X, las que sean. Pero el lenguaje de programación, como cualquier lenguaje, es algo vivo, es algo que va, con el tiempo va mejorando y van añadiéndole nuevas funciones. Es igual que en los lenguajes humanos, que añadimos nuevos vocablos, nuevas palabras, nuevas expresiones. Pues con los lenguajes de programación pasa lo mismo. Y entonces, pues allá, pues hace más o menos aproximadamente unos 20 años, algo así, que apareció Arduino. Bueno, pues tenía funciones, por supuesto que sí, pero el lenguaje de programación ha ido mejorando. Y ya os digo, a día de hoy tenemos una serie de funciones muy potentes, pero muy potentes, que nos van a permitir gestionar, manejar cadenas, manejar strings, de una forma muy interesante, y nos van a venir muy bien para este asunto de las comunicaciones. Porque, repito, es que comunicar es transferir información. Y básicamente lo que vamos a hacer es que nuestro Arduino se comunique con otras cosas transmitiendo caracteres o recibiendo caracteres. Y entonces tenemos que tener las herramientas para poder gestionar estos caracteres que vamos a transmitir o que vamos a recibir. Estas cadenas de caracteres. Tenemos que tener herramientas para manejar strings. Y esto es lo que vamos a ver en el tema 1. Lógicamente, pasaremos al tema 2. Y en el tema 2 hablaremos también de la comunicación tipo UART. Es una comunicación serie. Es una comunicación serie muy utilizada en el mundo Arduino, pero muy utilizada. Yo diría que, bueno, seguramente la mayor parte de vosotros, si tenéis conocimientos previos, habéis hecho ya comunicación en serie. Simplemente cada vez que en vuestros programas utilizáis la función serial print, para visualizar algo sobre el monitor serie del Arduino, o cuando desde el monitor serie del Arduino transmitís algo y mediante la función serial recogéis ese algo, con las funciones serial a bailable y demás. Todo esto ya sé que lo habéis hecho, ya sé que lo habéis utilizado, bien en nuestros cursos previos o en cualquier otro ámbito.
Pero aquí vamos a hablar un poquito más, vamos a entrar un poquito más en el fondo de lo que son las comunicaciones. Primero empezaremos hablando de las comunicaciones paralelo, o comparando, mejor dicho, lo que son las comunicaciones paralelo y la comunicación serie. La comunicación paralelo, la verdad es que no tiene mucho sentido porque es bastante compleja. La comunicación paralelo es que cuando tú quieres transmitir pues, un grupo de bits, por ejemplo, un carácter tiene 8 bits, es la unidad mínima que se suele manejar, pues en una comunicación paralelo necesitas como mínimo 8 cables, porque cada bit va por su cable. Y claro, los cables, si tenemos muchos cables, pues esos dan problemas de interferencias, ruidos electromagnéticos, y entonces esa comunicación en paralelo con tantos cables, pues no es muy aconsejable si queremos trabajar a distancias decentes. Una comunicación paralelo va bastante bien si estamos comunicándonos con una, por ejemplo, con una impresora, pero que la tenemos ahí al lado, que la tenemos muy cerca de nuestro ordenador o de nuestro Arduino. Entonces la comunicación paralelo en algunos casos va muy bien, es muy rápida, porque claro, si tenemos que mandar 8 bits y tenemos 8 cables, cada bit va por su cable, los 8 bits van de golpe. Sin embargo, pues tiene esos otros problemas. Entonces lo que más se suele utilizar es la comunicación serie. En la comunicación serie, básicamente, los bits circulan por un cable. Hombre, pero si yo quiero mandar un carácter, si yo quiero mandar 8 bits, entonces tendré que hacer que esos 8 bits vayan uno tras otro, por ese único cable. Van en serie, uno detrás de otro. Y lo primero que nos viene a la cabeza es decir, bueno, pues eso es más lento. Sí, claro, en principio sí. Es más lento que la paralelo, pero es más fiable, porque al haber muchos menos cables, esos problemas de ruidos electromagnéticos, de interferencias, de distancias, pues se resuelven. Entonces, por ejemplo, fijaros que si yo quiero comunicar un dispositivo con otro dispositivo, aquí le he llamado microcontrolador 1 y microcontrolador 2, puede ser Arduino 1, Arduino 2 o Arduino 1 y cualquier otra cosa. Bueno, pues por ejemplo, tengo un cablecito por donde el 2, transmite cosas y el 1, las recoge. Por donde se transmite se llama TX, transmisión, y por donde se recibe se llama RX, recepción. Esto en el supuesto de que el 1 reciba, pero si el dispositivo 1 también quiere transmitir, pues también tendrá un segundo cablecito, donde yo puedo transmitir bits uno detrás de otro por la línea TXD y aquí se recogerán por la línea RXD. Normalmente suele ser necesaria una señal de tierra común a ambos dispositivos y fijaros que con 3 cables tenemos solucionada una comunicación, pero ojo, una comunicación de ida y vuelta, una comunicación que se suele llamar duplex, porque puedo transmitir y puedo recibir, transmito por TXD y recibo por RXD. En una comunicación paralelo, pues hombre, como mínimo 8 cables. Y si además tiene que ser duples, la cosa igual se complica. Bueno, pues estos pequeños detalles vamos a hablar en este tema 2. ¿Qué es la comunicación serie? ¿Qué es la comunicación paralelo? Vamos a ver también ciertas funciones, porque, como os decía antes, Arduino, el lenguaje Arduino, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido añadiendo nuevas funciones. E incluso en esas clases de funciones, la serial, que habéis utilizado todos, serial print ln, serial bailable, serial read, serial write, incluso en esas funciones, han aparecido, o sea, junto con esas funciones han aparecido otras más. Funciones que te permiten ir leyendo lo que vas recibiendo hasta que llegue un determinado carácter o una determinada cadena de caracteres. Entonces, en fin, que las funciones de comunicación serie han ido creciendo, han ido mejorando y han ido añadiendo nuevas prestaciones y nuevas cosas. También conviene saber que en la comunicación serie, aunque hasta ahora para vosotros era transparente, no os habéis enterado, bueno, en la comunicación serie, hombre, cuando yo mando un carácter, pues normalmente hay que seguir un cierto protocolo. Ese carácter normalmente suele ir precedido de un bit que se le llama bit de inicio, luego vienen los 8 bits de caracteres, X, los que sean,
Luego suele venir o puede venir un bit de parada, puede venir un bit de stop o dos bits de stop. Son pequeños detalles que quizás no los habéis tenido en cuenta hasta ahora, porque no os han hecho falta, pero ahora que nosotros vamos a abrir nuestro Arduino al mundo exterior y queremos que nuestro Arduino se comunique con muchos dispositivos, hombre, pues algunos de estos dispositivos tienen sus exigencias y tienen sus manías, ¿no? Y entonces estos detalles hay que conocerlos. También vamos a hablar de otros tipos de comunicación en serie. Algunos ya lo conocéis, por ejemplo, la comunicación serie I2C es una comunicación serie que hemos estado utilizando en cursos anteriores. Hay más, la comunicación SPI, la Unwire, hay diferentes tipos de comunicación en serie y bueno, pues vamos a aprovechar este tema 2 para hablar un poquito de ellas. Pero básicamente de lo que vamos a hablar es, pues de forma abreviada se le suele conocer como comunicaciones tipo UART. Son comunicaciones serie tipo UART, en la cual mandamos caracteres, cada carácter va precedido de un bit de inicio, puede acabar con un bit de paridad o con un bit de stop, y todo esto es lo que vamos a ir tratando en este segundo tema. Y así llegamos al tema 3, en el cual vamos a hablar de interface, de circuitos de conexión, o sea, las conexiones entre dos o más equipos, entre dos o más Arduinos, entre un Arduino y un PC, entre un Arduino y los periféricos que vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que son lo que se entiende por interface. En el tema 2 habíamos dejado claro lo que eran las comunicaciones, lo que van a ser las comunicaciones tipo UART. Realmente la UART es un circuito electrónico que está integrado dentro de nuestro Arduino. Y ahora lo que tenemos que hacer es ese circuito electrónico, en definitiva ese Arduino, conectarlo con cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la forma más obvia, la más evidente, la que habéis estado haciendo todos hasta el momento, es la conexión o el interface mediante cables. Mediante cables. Fijaros, vosotros sabéis que para programar al Arduino lo tenéis que enchufar al puerto USB. Pues estáis haciendo una conexión serie. El Arduino contiene, vamos a ver si lo podemos ver, el Arduino es este microcontrolador que tenemos aquí. Vamos a ver dónde está. Está aquí. El Arduino realmente es esto, aquí. Este Arduino en su interior integra un UART. Y este UART es el que es capaz de transmitir y recibir cosas. Y ese UART, mediante este circuito de interface, aparece por el puerto USB, que es el que conectáis al PC. Luego, cuando vosotros transmitís desde el PC un programa para grabar en Arduino, ese programa está siendo recogido, está llegando aquí vía serie hasta este circuito de interface, y este circuito de interface se lo manda al Arduino, al UART del Arduino, para que lo grabe, lo que va llegando, lo vaya grabando en su memoria. Esto es lo que más o menos la idea. Entonces, interface serie por cable, lo estáis haciendo, lo habéis estado haciendo constantemente. Cuando en vuestros programas utilizáis la función serial print, lo que estáis haciendo es lo contrario. Lo que estáis haciendo es que Arduino, vuestro programa está aquí, está en el Arduino, lo que estaríais haciendo es que vuestro programa, mediante la función serial print, transmita cosas, mande cosas. ¿A quién o por dónde, mejor dicho? Pues lo que vosotros mandáis transmitir llega hasta este circuito de interface, se convierte a señales USB que llegan al ordenador. Y mediante el monitor serie del ordenador, pues veis lo que habéis transmitido. O también desde el monitor serie también podéis transmitir cosas. En este caso se recibirían en Arduino. En definitiva, estáis haciendo un interface serie por cable. Y además, en este caso, el interface es del tipo USB. Del tipo USB. Entonces aquí hay una circuitería, una electrónica, vamos a ver si no lo tapo con el dedo, aquí hay una electrónica que lo que hace es convertir lo que saca el Arduino, lo que saca el UART del Arduino, convertirlo a USB, a señales USB, para que nuestro ordenador sea capaz de trabajar con ellas.
Hay otras formas, hay otras formas. Hay una muy conocida, yo creo que es la más veterana de todas, es la RS232, es otro interface, otra forma de interface. También se le conocía como interface serie a secas, o RS232 a secas. Pues bueno, básicamente es lo mismo. Básicamente nuestro Arduino, como os digo, contiene un UART, ese UART transmite cosas, y aquí, en lugar de haber un interface USB, pues habría una electrónica, habría un circuito que se llamaría interface RS232. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues porque habrá otras muchas máquinas que, que trabajan con este tipo de interface. Es muy conocido, además, el 232. O el 485, es otro protocolo, es otra forma de interconectar cosas en serie por cable. Estamos hablando por cable. En el tema 3 hablamos de interface por cable. Bueno, pues el 485 os decía, es otra forma, es otro tipo de conexión. Esta se emplea más en la industria, en las empresas, en las fábricas, en la industria, vamos. Y también hay otro tipo de interface muy conocido, que es el TTL, en el cual no hay interface que valga, es decir, es conexión directa entre las patitas de, por ejemplo, de nuestro Arduino, con las patitas de otro Arduino que esté por otro lado. Directamente, sin circuitos de interface USB, ni circuitos de interface RS232, ni 485, ni nada. Simplemente lo que transmite de aquí, transmisión de aquí a recepción de otro Arduino o de otro microcontrolador, y viceversa, la transmisión del otro microcontrolador a la recepción de nuestro Arduino, directamente por cable. Esta la vamos a usar nosotros en los ejemplos que vamos a proponer. Vamos a hacer una interface serie por cable, y además vamos a hacer una interface tipo TTL. Y la tipo USB, pues ya os digo, ya la estáis usando constantemente. Y la RS232, pues bueno, está documentada, pues simplemente hay que añadir una electrónica para que las señales que genera el Arduino pues se conviertan a las señales eléctricas apropiadas según esta normativa, según este protocolo. Bueno, pues esto es lo que se entiende por interface, formas de conectar cosas, pero por cable, en este caso por cable. Esto nos va a dar pie en este tema 3 a hablar de lo que se llama comunicación por software. Yo hace un ratito os he dicho que nuestro Arduino, en su interior, si este es el Arduino, este es el microcontrolador realmente, en su interior tiene integrado un UART. El UART es una electrónica, es un circuito electrónico que sirve para transmitir o recibir cosas, y está integrado dentro del propio Arduino. Y es el que utilizamos además para conectarnos con el PC a través del puerto USB. Pero claro, el dilema está en que si ese puerto serie, ese UART, ya lo estamos usando para comunicarnos con el PC, pues no vamos a poder usarlo para comunicarnos con otras cosas. Entonces aquí entra lo que se llama la comunicación por software. La comunicación por software. En la comunicación tipo UART, el Arduino, ya sabéis que tiene dos patitas que nosotros en nuestros cursos nos hemos librado muy mucho de usarlas. Tiene dos patitas que son la digital 0 y la digital 1, que también son transmisión y recepción. Y nunca jamás hemos conectado nada en ellas. ¿Por qué? Pues por lo que os acabo de decir, porque son las dos patitas por donde se transmite y se recibe información desde o hacia el puerto USB, desde o hacia el PC, el ordenador. Entonces, por eso nunca conectamos estas dos patitas, porque son las señales del UART y el UART ya está usado, ya lo estamos usando para, repito, comunicarnos con ese PC. Entonces, mediante las comunicaciones serie por software, que es de lo que vamos a hablar en este tema 3 también, lo que vamos a conseguir es que cualquier patita digital, de entrada o salida digital de nuestro Arduino, cualquiera de ellas, pueda actuar como entrada de recepción serie o salida de datos serie. Y para ello vamos a hablar de una librería que se llama la Software Serial. Aquí sí que es posible que muchos de vosotros que habéis trabajado con Arduino y habéis hecho vuestros pinitos con Arduino, es posible, digo, que no sepáis de su existencia. Sin embargo, es una librería que está desde el principio de los tiempos. Que yo sepa, que yo recuerde,
la librería Software Serial está casi desde que apareció Arduino. Porque el problema es evidente. Es decir, si el Arduino tiene un UART, pero esto ya lo estoy usando yo para comunicarme con el PC, entonces al Arduino no le puedo comunicar, no tengo más puertos serie para comunicar con Arduino. Pues no tienes más puertos serie reales por hardware, pero sí puedes implementar puertos serie por software. Y esto es lo que se consigue con esta librería. Es una librería antigua, insisto. No la habréis utilizado quizás, no lo sé, pero es una librería que lleva tiempo ahí, disponible, para paliar precisamente este problema. De forma que a nuestro Arduino le podamos conectar otros dispositivos serie, dejando siempre libre el dispositivo del puerto serie que se conecta, el puerto USB que se conecta con el PC, con el ordenador. Así que es un tema bastante interesante esto de la comunicación serie por software, y por supuesto nosotros vamos a utilizar bastantes dispositivos que precisamente van a usar el puerto serie por software. Se le suele llamar puerto también se le suele llamar puerto serie virtual, porque es por software. Es decir, hay aquí una librería, las funciones de esta librería lo que van haciendo es coger un bit, sacarlo por la patita que tú digas, luego al de un tiempo sacan otro bit, y así otro bit, y otro bit, y otro bit. Eso es una transmisión en serie. O una recepción serie consistiría en que las funciones que hay en esta librería van recogiendo un bit que hay en una patita de entrada, al de un tiempo recogen otro bit, y otro bit, y otro bit, y así van formando bit tras bit, van formando los caracteres, y con los caracteres, carácter tras carácter, van formando pues los arrays que vamos transmitiendo o que vamos recibiendo. Pero todo esto gestionado por software. Es una solución pero que muy interesante, y que, como os digo, obviamente nosotros la vamos a usar. En cualquier caso, repito que en el tema 3 tratamos de las conexiones por cable. Podemos conectar un Arduino con otro Arduino, un Arduino con un PC con otro Arduino, un Arduino con un módulo Wi-Fi, un Arduino con un módulo Bluetooth, o un GPS con nuestro Arduino, no sé, pero por cable. Y ya en el tema 4, quizás aquí ya empecemos ya a despegar, porque vamos a hablar de un tema que supongo muy interesante para todos vosotros, que es el tema de la radiofrecuencia. La comunicación o el interface, ya no por cable, sino por ondas electromagnéticas, lo que se conoce por radiofrecuencia. A este tipo de interface también se le conoce como interface wireless, interface sin cables. Obviamente las cosas aquí se ponen muy interesantes, porque estaríamos hablando de que un Arduino se pueda comunicar con otro Arduino sin que haya ningún vínculo entre ellos, sin ningún vínculo aparente, vamos, que no haya ningún cable entre ellos. Esto facilita enormemente las conexiones o la transferencia de información, no nos hacen falta cables. Bueno, tiene sus pegas también, la radiofrecuencia, toda la información que tú mandas por el aire, por radiofrecuencia, es susceptible de ser escuchada por cualquiera. Entonces, pues bueno, hay que poner mecanismos de protección, de encriptación, para que no todo el mundo pueda enterarse de la información que estás mandando. Es decir, la comunicación por radiofrecuencia es muy interesante, tiene muchas ventajas y también tiene inconvenientes. Por eso no se puede desdeñar ni desechar la comunicación por cable. Habrá unos casos que sea muy interesante e incluso imprescindible. Y otros casos, pues será muy interesante utilizar comunicaciones por radiofrecuencia. Aquí haremos un repaso a lo que son las ondas electromagnéticas, sus características, cuál es el espectro electromagnético, es decir, los diferentes rangos de frecuencias que se utilizan pues, para radio, televisión, no sé qué, hasta los rayos X. También aprenderemos cosas tales como el concepto de lo que se llama modular, o lo que se llama demodular. Modular, demodular. Cómo los bits que yo quiero transferir se convierten a señales de radiofrecuencia, eso se llama modular. Yo tengo una información binaria, un carácter, y cada uno de los bits que forman ese carácter se convierten a frecuencias. Y el receptor lo que hace es recoger esas frecuencias y demodular, es decir, a partir de una señal de una determinada frecuencia,
obtener los bits. Y así es como van a viajar esos bits por el espacio sin que haya cables. También hablaremos lo que se entiende por codificación. La comunicación por radiofrecuencia, pues hombre, estoy seguro que todos habéis oído hablar de lo que son interferencias, por ejemplo, ¿verdad? Claro, si una señal que transporta bits es interferida por otra señal, pues los bits no llegan a su destino. Entonces hay mecanismos para garantizar de alguna manera que los bits llegan bien o por lo menos, si llegan mal, detectarlo y avisar, oye, mándame otra vez esto porque no lo he oído bien. ¿Eh? Y también codificar, como os decía antes, codificar o encriptar. Lo que está en el aire lo escucha todo el mundo, no se puede poner puertas al campo, ¿verdad? Entonces, si yo mando una información por radiofrecuencia, esa radiofrecuencia está en el espacio, está en el aire, y cualquiera que tenga un receptor, en principio la puede coger. Otra cosa es que luego sepa qué hacer con ella, porque si está encriptada o está codificada, pues seguramente pues no podrá hacer grandes cosas. Bueno, pues de todo esto hablaremos un poquito en este tema 4. ¿Eh? Y a partir de aquí, pues ya los temas que van a venir a continuación, pues ya siempre nos vamos a estar refiriendo a interface por radiofrecuencia. Lo que pasa es que hay diferentes tecnologías, hay diferentes formas de usar esa radiofrecuencia. Bueno, pues pasamos a los siguientes temas. Y así, en el tema 5, vamos a ver una primera aplicación muy útil de la radiofrecuencia. Muy útil, que además todos vosotros estoy seguro que habéis oído hablar de ella e incluso la estáis usando habitualmente. Y es recepción GPS. Vamos a recibir datos desde un GPS. Creo que es una buena forma de introducirnos. Bueno, por un lado, un GPS nos permitiría desarrollar aplicaciones interesantes y, como os digo, es una buena forma de introducirnos a lo que es la recepción, manejo y tratamiento de cadenas y de strings. Al fin y al cabo, un GPS nos va a estar, un receptor GPS nos va a mandar a nuestro Arduino, nos va a mandar largas cadenas con montones de información, alguna nos puede servir en un momento dado, en otras ocasiones quizás no. Entonces es un buen momento como os digo, de utilizar lo que nos da un GPS para discriminar y quedarnos con lo que nos interese en cada instante. Bueno, por supuesto yo de cohetes y de satélites y de aviónica no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, en este curso no se trata de formar ingenieros en telecomunicaciones ni técnicos de la NASA. Se trata de usar herramientas que ya están por ahí, de usarlas en nuestro provecho para como os digo, nuestras aplicaciones y proyectos. Así que en este tema 5 lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que son las coordenadas geográficas. Todos habréis oído hablar alguna vez de los meridianos, los paralelos, habéis oído hablar de la longitud, de la latitud. Bueno, en cualquier caso, pues nuestro planeta Tierra está, digamos, troceado, está particionado en una serie de gajos, como los de una naranja, que reciben el nombre de meridianos, y luego también una serie de cortes, así, en paralelo, que se llaman precisamente paralelos. Y entonces, si yo conozco en qué meridiano y en qué paralelo estoy, pues entonces puedo conocer la ubicación en la que me encuentro dentro del planeta. Y los GPS, los satélites, lo que hacen es mandarnos información de dónde se encuentran ellos. La NASA y otros organismos han puesto en el espacio un montón de satélites distribuidos en diferentes órbitas, están siempre en el mismo sitio, y ellos nos están mandando la información de dónde se encuentran y a qué hora se encuentran en ese sitio, respecto a la Tierra, vamos. Nuestro receptor GPS recibe esa información. Si recibe la información de al menos 3 satélites, nuestro receptor GPS va a ser capaz de hacer una serie de cálculos y obtener
la posición en la que él se encuentra, mediante un sistema que se conoce como triangulación, no es exactamente triangulación, pero parecido. Nuestro receptor recibe información de un satélite. Oye, yo soy satélite fulanito de tal, y estoy en tal posición, y a tal hora, y a tal fecha. De otro satélite recibe lo mismo. Oye, pues yo soy fulanito de tal, y estoy en tal posición y en tal no sé qué. Entonces, nuestro receptor, recibiendo esas informaciones, es capaz de calcular en qué posición, en qué lugar se ubica él mismo. Hay gente que piensa que es que mi GPS cuando transmite, mi GPS está emitiendo la posición, cuando yo voy en el coche mi GPS va transmitiendo por dónde voy yo y así, de esa manera, pues me devuelven la posición en la que me encuentro dentro de un mapa. No, un GPS, un receptor GPS no transmite nada, es un simple receptor. No transmite, recibe. Recibe y mediante una serie de cálculos eh, es capaz de calcular pues eso, la longitud y la latitud en donde se encuentra. Es decir, la posición donde se encuentra ese receptor GPS. Para ello es imprescindible que el receptor reciba o sintonice al menos 3 satélites, 3. Pero en el espacio tenemos un montón de satélites. No sé si hay diferentes países con diferentes sistemas, pero me parece que la que estamos usando nosotros, al menos de momento, es una constelación formada por unos, creo que son 18 o 21 satélites, ahora no lo sé de memoria. Así que si no sintonizamos con unos, seguro que sintonizamos con otros. ¿eh? Con esos 18 o 21 satélites, no me acuerdo exactamente cuántos son, está cubierto todo el planeta Tierra y allá donde nos encontremos, seguro o casi seguro que podemos captar la información que nos mandan 3, de todos ellos 3. Con 3 ya es suficiente. Cuantos más satélites recibamos o con cuantos más satélites sintonicemos, la precisión será mucho mayor. Estamos hablando de ondas de radiofrecuencia. Los satélites nos mandan señales de radiofrecuencia. Lógicamente, habréis notado, si vais, por ejemplo, con un navegador en vuestro vehículo, cuando os metéis dentro de un túnel, pues lógicamente se pierde la información, en ese momento no se recibe nada y en ese momento el navegador se desubica. Pero en el momento que sale del túnel y vuelve a recibir las señales de los satélites, inmediatamente ya vuelve a ubicarse y ya sabe otra vez calcular en qué posición se encuentra. Bueno, más o menos esta es un poco la idea general de lo que es una recepción GPS y lo que es el posicionamiento global, que por cierto GPS quiere decir eso, sistema de posicionamiento global. Hay varias formas en las cuales el receptor nos da la información. Hay varias formas, varias normativas, varios estándares. Y uno de ellos, el más conocido, es el que se conoce como NMA 0183. Este es el que vamos a utilizar nosotros por la sencilla razón de que el GPS que yo he localizado, el receptor GPS con el que vamos a hacer las prácticas, pues trabaja con este protocolo, trabaja con este estándar. Yo creo que es el más conocido, yo creo que es el más utilizado. Lo que pasa es que hay diferentes países que tienen sus propios satélites. Hay diferentes países que construyen sus propios receptores GPS. Hay muchos fabricantes que construyen receptores GPS. No todos tienen por qué tienen por qué cumplir esta normativa. Esta es una de tantas, pero creo que es la más utilizada y como algún receptor había que elegir, el que yo he elegido para hacer las prácticas, pues trabaja con este estándar. Es un estándar muy completo, es un estándar que es americano y es un estándar que lo sacaron empresas, lo estandarizado, empresas dedicadas a la náutica. El estándar NMA es un estándar que te transmite información, te da mucha información de muchos tipos, algunas de las cuales son informaciones procedentes de satélites, que es la que nosotros vamos a usar, para GPS. Pero este es un estándar que se utiliza también, pues no sé, en navegación se utiliza para los pilotos automáticos, se utiliza para las comunicaciones entre diferentes navíos. En fin, es un estándar muy amplio. Nosotros nos vamos a ocupar de la información referida a los satélites. Entonces, esta información, nuestro receptor nos va a mandar a nuestro Arduino vía serie, por cable, tipo UART,
nos va a mandar, por ejemplo, pues eso, la latitud, la longitud, es decir, cuando él sintonice con diferentes satélites, el receptor, nuestro receptor, el que vamos a usar en prácticas, nos va a devolver, oye, que me encuentro en tal posición, con lo cual tú sabes dónde está tu Arduino, porque si tu Arduino está conectado a ese receptor y el receptor te está diciendo, oye, que estoy en tal sitio, pues ahí es donde está ubicado, ¿verdad? Pues eso, esta información que nos da en este estándar NMA 0183, que nos da nuestro receptor GPS, que vamos a usar nosotros, pues nos indica eso, latitud, nos indica longitud, nos indica hora, fecha, potencia de las señales, cuántos satélites tiene al alcance o con cuántos ha sintonizado, en fin, nos da un montón de información. Y como os decía al principio, de toda esta información nos va a mandar una gran cadena o varias cadenas de caracteres y nuestro Arduino tiene que ser capaz de cogerlas. Pero claro, de toda esa información, pues a veces quizás nos interese quedarnos solo con la latitud o con la latitud y la longitud, o a lo mejor a veces nos interesa quedarnos con la fecha o con la hora. Por eso, retomando un poco lo que os decía en el tema 1, aquí el manejo de cadenas o el manejo de strings es fundamental, porque, repito, nuestro receptor GPS nos va a mandar un chorretón de informaciones, nos va a mandar un montón de strings y nosotros vamos a tener que ir recepcionándolas y discriminando y recogiendo y quedándonos con lo que nos interese en cada momento. En este tema 5 también vamos a hablar un poco de los formatos. Para establecer unas coordenadas entre meridianos y paralelos, pues para establecer la longitud y latitud, esto se puede hacer de diferentes formas. Se pueden hacer lo que casi seguro todo el mundo ha oído hablar, una latitud y una longitud se puede dar en grados, minutos y segundos. Pero una latitud y una longitud también se puede dar en grados, minutos y fracciones de minutos. O también se puede dar como un valor decimal, es decir, una latitud o una longitud puede ser un valor, pues yo que sé, 40.3883. Y eso de alguna manera está representando pues, lo mismo, una latitud o una longitud. Entonces hablaremos un poquito de cómo convertir diferentes formatos. Quizás en este momento sea bueno hablar, algunos de vosotros seguro que lo habéis utilizado, en la aplicación está el Google Earth, donde se ve el planeta Tierra y tú puedes ubicarte y puedes ver, explorar pues casi todos los rincones del planeta. Bueno, pues esta aplicación admite que le des las coordenadas y esas coordenadas se las puedes dar de estas formas, de estas tres formas, en grados, minutos y segundos, o bien en grados, minutos y fracciones de minutos, o bien como un valor decimal, como un número decimal. Pues bueno, pues por ese motivo, en este tema 5, pues vamos a ver cómo se convierten cosas, cómo se hace una conversión de formatos. Y en este tema 5 además os propongo un proyecto que yo personalmente lo hice, que consiste en ir a hacer una pequeña excursión e ir marcando por donde vas pasando diferentes puntos, las coordenadas de aquellos puntos que a ti te interesen. Las vamos a ir guardando y luego, cuando volvamos a nuestra casa, precisamente utilizando el Google Earth, iremos cogiendo esos puntos que hemos marcado y veremos cómo nos va a dibujar la ruta o el paseo o la excursión que hemos realizado. Es un proyecto muy interesante, fácil, asequible y creo que os va a gustar. Y bueno, yo siempre digo, mis programas y mis proyectos son todos mejorables, porque yo no pretendo hacer programas maravillosos pero complejísimos. Yo lo que pretendo hacer es programas sencillos que igual no son tan maravillosos pero que sean fáciles de entender. Pero lo que sí pretendo también es que esos programas o esos ejemplos o esas ideas que yo propongo os sirvan a vosotros como base para realizar vuestros propios proyectos. En el tema 6 vamos a hablar de la tecnología RFID. Pues esto tampoco no lo sé yo si habéis trabajado con ello o suena de algo o no suena, pero también está relacionado con las comunicaciones y por supuesto también está relacionado con la radiofrecuencia.
Las siglas RFID vienen de identificación por radiofrecuencia. Quizás no hayáis oído hablar de ella como tal, pero casi seguro que habéis oído hablar, sobre todo si tenéis una mascota, casi seguro que habéis oído hablar del chip que le ponen al perrillo detrás de las orejas o en algún lugar en concreto. Ese chip no es ni más ni menos que un receptor o un dispositivo RFID. Ese chip en su interior contiene un número, simplemente un número. ¿eh? Es un número único, eso sí. Entonces, es un número, no sé si son de 12 dígitos o no sé cuántos hay, es decir, hay billones de chips diferentes, ¿verdad? Bueno, pues a tu perrito, a tu mascota le han puesto uno. De tal manera que cuando va al veterinario, el veterinario con un lector lo pasa cerca del animal, cerca de la mascota, sin tocar, y el chip se activa y le devuelve su número, le devuelve su identificación. Y luego el veterinario, con sus programas informáticos, con su base de datos, coge ese número y dice, hombre, este número es el perrito tal, fulanito, dueño fulanito de tal, y accede a su historial médico o lo que sea. Habéis oído hablar de las mascotas y de los chips, que además es obligatorio ponerlos. Bueno, pues eso es RFID, identificación por radiofrecuencia. Ese chip está ahí metido, es muy pequeñito, obviamente, y entonces el lector lo que hace es acercarse, aproximarse a él, y el lector lo que hace es emitir una serie de ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas le sirven al propio chip para autoalimentarse. Pues claro, a la mascota no le vamos a poner un chip y una pila, una batería. No, no, es el chip. El chip está quieto, no hace nada, está en stand-by total. Pero cuando le acercáis el lector emite una serie de ondas electromagnéticas que sirven para que el propio chip se autoalimente y además devuelva ese número, ese código o esa identificación de la que os hablaba. Por eso se llama radiofrecuencia, o sea, identificación por radiofrecuencia. Identificación porque básicamente consiste en eso, en leer un código, y por radiofrecuencia, pues porque ese código se transmite vía radiofrecuencia. Eso sí, es una comunicación a muy corta distancia, 1 centímetro, 2 centímetros o algo así, pero sin contacto. Pues de estas cosas vamos a hablar en el tema 6. Luego, a partir de ese chip que os digo que solo contiene un número, a partir de ahí podemos empezar a explicar que existen múltiples modelos o dispositivos de chips. Hay chips que solo contienen el número, como os digo, para identificación, pero hay otros chips que contienen, por ejemplo, memoria en la cual tú puedes meter datos o puedes leer datos. Y esos chips pues pueden estar contenidos en una pequeña capsulita de cristal que se mete en la piel, antiséptica, o pueden estar incrustados dentro de una tarjeta de crédito, como tenemos aquí, o en un llavero, o en una pulsera. Los podéis encontrar los chips de identificación por radiofrecuencia, los podéis encontrar de múltiples formatos diferentes, pero la idea es siempre la misma. La idea es que lo aproximáis a un lector o a un lector grabador, y entonces ese chip que está en esa pulsera o en este injerto o en esa tarjeta se activa él solito, y entonces nuestro lector o grabador podrá leer información, o incluso hay modelos en los cuales se puede grabar información. Por ejemplo, el caso de las tarjetas monedero, las tarjetas que en algunas empresas o en algunas ciudades se utilizan para el transporte público, que las recargáis y luego la pasáis por el lector y va descontando y os deja pasar y os deja hacer el viaje y demás, y cuando se gasta pues os avisa y tenéis que volver a cargar. Son tarjetas RFID también. En este caso son tarjetas más complejas, no solamente tienen una identificación, no solamente tienen ese número, sino que tienen memoria que se puede leer o se puede escribir. Cada vez que la recargáis, de alguna manera estáis escribiendo el saldo que tenéis en la tarjeta. Y cada vez que la pasáis para hacer un viaje, pues se está descontando este saldo. Y si alguno me pregunta si esto se puede trampear, os diré que no. Porque lógicamente esas tarjetas tienen un formato, tienen unas encriptaciones que os impide que las podáis modificar a vuestro gusto. O por lo menos yo no sé cómo se hace. Lo veo muy complicado porque hay unas encriptaciones de muchos bits.
Pero sí podéis hacer vosotros vuestra propia aplicación. Sí que podéis diseñar vuestro propio sistema de encriptación y vuestro propio sistema de gestión de esas tarjetas. En el área de prácticas, en este tema 6, vais a contar con un lector grabador de tarjetas. También creo que entran un par de tarjetillas para que hagáis pruebas. Y en esas tarjetas podéis identificarlas, podéis leerlas y podéis escribirlas. Y vosotros sabréis lo que queréis escribir y lo que esperáis leer. Quiero decir que vosotros podéis haceros vuestros propios sistemas de identificación o sistemas monederos, sistemas de prepago, no lo sé. Eso es cada empresa que gestiona este tipo de cosas, pues lo hace a su forma y a su modo y por supuesto es secreto, ¿no? Nadie, ya me gustaría, ¿no? Pues coger una tarjeta de un crédito de un transporte público y ir a mi casa y recargarla y hacer viajes infinitos. No es posible, no es posible. Pero sí, vosotros sí podéis diseñar vuestro propio sistema. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en el tema 6. Y así, como que no quiere la cosa, nos plantamos en los dos últimos temas de este curso. Y en el tema 7 vamos a hablar de lo que es la comunicación Bluetooth. Y al hablar de Bluetooth, seguro que a todos vosotros y vosotras os suena y seguro que en algún momento habéis utilizado esta tecnología de comunicación, este modo de comunicación. Seguro que lo habéis hecho en vuestro smartphone, vuestro teléfono móvil, o en vuestra tablet, o en vuestro PC, o en vuestro reloj inteligente o smartwatch, en ebooks, en fin, hay un montón hoy en día de dispositivos que se comunican entre sí utilizando la tecnología Bluetooth. Realmente seguimos hablando de radiofrecuencia, es decir, al hablar de Bluetooth estamos hablando de que dos o más dispositivos se van a comunicar entre sí y van a poder transferirse datos utilizando como vehículo las señales de radiofrecuencia pues de un determinado rango, suele ser del orden de los gigahercios. Y bueno, pues en este tema 7 quizás la novedad sea el hecho de que, bueno, vamos a comunicar nuestro Arduino, un Arduino cualquiera, lo vamos a comunicar con cualquier otro dispositivo Bluetooth. Imaginaros entonces que nuestro Arduino vamos a comunicarlo con nuestro teléfono móvil, con nuestro smartphone, y por ejemplo, desde el smartphone vamos a poder transmitir órdenes o transmitir comandos al Arduino para que el Arduino pues haga una tarea o desarrolle un trabajo u otro. Entonces esta es la aplicación más evidente y desde luego la que más interés tiene de cara a este curso, que sigue siendo un curso de Arduino, lo que pasa que orientado a las comunicaciones. Y sí, efectivamente, con el Bluetooth y con nuestro teléfono móvil o nuestra tablet o nuestro PC, con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, pues vamos a poder comunicarnos con nuestro Arduino y vamos a poder hacer monitorización o control remoto de periféricos o de aplicaciones. Hablaremos un poquito de lo que son las frecuencias que se utilizan en Bluetooth, lo que son los canales, cómo los dispositivos cambian automáticamente de un canal a otro para evitar interferirse entre sí. Hablaremos también un poquito de lo que es modulación, aunque estos son cosas que ya quizás nos vayan sonando de temas anteriores. Al hablar de Bluetooth, pues a lo mejor habría que comentar lo que son las clases y las diferentes versiones de Bluetooth que han ido apareciendo a lo largo de la historia, la compatibilidad que puede haber entre ellas, qué son los roles, es decir, quién es el que establece la comunicación, quién es el que recibe o secunda esa comunicación, qué son los perfiles de cómo, dependiendo de en qué aplicación esté orientado nuestro Bluetooth, pues podemos hablar de transferencia de vídeo a través de Bluetooth o transferencia de audio. En fin, esos son los perfiles, donde vamos en qué orientación tiene la aplicación a la que va destinada nuestra comunicación Bluetooth. Bueno, pues de esto hablaremos un poquito en el tema de 7. Y llegamos al último tema del curso, que está dedicado al Wi-Fi. Y yo, al hablar de Wi-Fi, me veo en la obligación de advertiros
que al hablar de Wi-Fi no estamos hablando necesariamente de Internet. No. Wi-Fi, al igual que el Bluetooth o al igual que el RFID, es un método, un vehículo, una forma de transferencia de datos donde la radiofrecuencia nuevamente se utiliza como vehículo para transportar esos bits, esas informaciones. Y no tiene por qué ser necesariamente que vayamos a comunicarnos con Internet y con el mundo exterior. No. Nosotros vamos a hablar de Wi-Fi bajo el punto de vista de eso, de un sistema que nos permite comunicar diferentes dispositivos, formando una red. Y lo interesante que tiene es que la mayoría de nosotros seguramente tendremos una red Wi-Fi en nuestra casa. Lo más probable es que nuestro proveedor de servicios, bien sea Telefónica o bien sea Orange o quien sea, nos haya instalado un router y podamos crear en nuestro hogar o en el aula o en nuestro puesto de trabajo, podamos crear una red. Una red en la cual los diferentes dispositivos se vinculan, se conectan entre sí, pues repito, utilizando la radiofrecuencia como vehículo. Y así pues nuevamente a nuestro Arduino, pues le vamos a dotar de esta capacidad. Le vamos a conectar un transceptor Wi-Fi que va a permitir que ese Arduino se conecte con la red Wi-Fi que tengamos en nuestra casa. Que tengamos en nuestra casa, o en nuestro aula, o en nuestra oficina, o en nuestro puesto de trabajo, o donde sea. Entonces nuestro Arduino va a ser capaz de comunicarse con todos los dispositivos que estén dentro de esa red Wi-Fi. A nuestro Arduino le dotaremos de las librerías y de los programas apropiados para eso, para que sea capaz de comunicarse. En el argot Wi-Fi, pues bueno, se suele hablar de equipamientos Wi-Fi, lo que es un punto de acceso, lo que son routers, lo que son hubs, en fin, hay una serie de equipamientos que tienen relación con las redes y sobre todo, pues en este caso con las redes Wi-Fi, que insisto, seguimos hablando de radiofrecuencia. Como ya he comentado en alguna otra ocasión también, pues al hablar de radiofrecuencia y al considerar que toda la información circula por el aire y como al aire no se le pueden poner puertas, ni al campo tampoco, pues entonces tendremos que hablar también de sistemas de seguridad, básicamente consistentes en encriptar la información de forma que aquel oyente que no tenga derecho a escuchar una determinada conexión, una determinada conversación, pues digamos que no se entere o no pueda perjudicar esa conversación. En Wi-Fi, pues también hablaremos de frecuencias y canales, también se utilizan determinados rangos de frecuencia y quizás, a lo último de este tema, toquemos algo que probablemente todos estéis esperando y es efectivamente el acceso a Internet. Bueno, para acceder a Internet, Wi-Fi de por sí no sirve. Wi-Fi es una forma de conectar dispositivos dentro de una red local, dentro de una red interna, en nuestra casa, por ejemplo, en nuestro hogar. Lo que ocurre es que nuestro dispositivo Wi-Fi, por ejemplo, nuestro Arduino, lógicamente se va a conectar con el router, que es el punto de acceso, el access point. Y este router, a su vez, sí que tiene una conexión con el mundo exterior, sí que se puede conectar pues, vía teléfono, vía cable telefónico, o vía microondas, o vía satélite, o fibra óptica, no sé, la instalación que tengáis. Lo cierto es que vuestro router sí tiene acceso al mundo exterior. No vuestro dispositivo Wi-Fi, no nuestro Arduino con ese circuito Wi-Fi que le vamos a conectar, no. Quien tiene acceso es el router. Entonces nosotros con Arduino sí podremos acceder al router. Y si trasteamos un poquito en el interior del router, sí podremos dejar una puertita abierta de forma que podamos acceder al exterior. Y entonces sí que podremos estar hablando de Internet, sí que podremos estar diciendo que nuestro Arduino se ha conectado con el mundo exterior. Pero, ojo, esto hay que hacerlo siempre a través de ese router que nos ha instalado nuestro proveedor y para poder hacerlo tenemos que retocar y tenemos que modificar y tendremos que
ajustar ciertos valores internos de ese router que normalmente suelen estar configurados en modo desactivo. Es decir, en principio el router, le tenemos que decir al router, le tendremos que decir, oye, expresamente, le tendremos que decir, oye, quiero que abras, cuando mi Arduino se conecte a ti, quiero que abras una puerta al exterior. Entonces sí, entonces Arduino se podrá conectar a través del router al mundo exterior. Arduino a través del Wi-Fi, a través de la radiofrecuencia, se conecta con el router y el router a través de la, si abrimos esa puerta a través del cable telefónico o a través de la fibra óptica, por ejemplo, sí que podrá conectarse ya con otros servidores que estén ya por ahí pululando en la inmensa red de redes, que es Internet. Bueno, pero esto lo haremos como de pasada, propondremos un par de ejemplos para que veáis cómo se hace. Es un tema un poco delicado, porque claro, si abrimos puertas a nuestro router, de la misma manera que nuestro Arduino puede entrar y recibir información, también lo pueden hacer gente indeseable. Entonces, bueno, es un tema que yo lo dejo opcional, quien quiera que lo haga, que lo experimente, os recomiendo que lo experimentéis, lógicamente, y bueno, luego ya vosotros tendréis la decisión de seguir adelante o no. Además, una cosa, este curso es Arduino y las comunicaciones. Y hemos hablado de diferentes tecnologías de comunicación. Hemos hablado de comunicación por cable, comunicación por radiofrecuencia, recepción GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Hemos hablado de diferentes formas de hacer conexiones entre Arduino y otros equipos y otros dispositivos. Si alguno quiere profundizar en el tema de Internet, o lo que se conoce ahora como el Internet de las cosas, en el campus tecnológico hay curso específico para ello. Este no es un curso específico para Internet, aunque, pues eso, demos unas nociones, unas pinceladas y dejemos la puerta abierta, nunca mejor dicho, para que quien quiera profundizar, pues se vaya metiendo por ahí. Y así, pues bueno, terminamos con lo que sería los 8 temas que conforman este curso. Y visto lo que es en sí la teoría, digamos, vamos a ver un poquito lo relativo a los materiales que proponemos usar en este curso. Los que me conocéis de otros cursos en el campus, sabéis que yo no concibo este tipo de enseñanzas sin practicar, es decir, sin hacer prácticas. Para mí es importante, aparte de la teoría que se pueda impartir, digo que para mí es importante hacer prácticas y ver que todo lo que se explica en esa teoría, pues bueno, luego tiene unas consecuencias prácticas que precisamente son las que os van a dar pie a que vosotros podáis realizar vuestros propios diseños y vuestras propias aplicaciones. Y para mí, como os digo, esto es importante y en todos los cursos que he hecho yo en colaboración, o sea, que ha hecho MK Electrónica en colaboración con el campus, en todos ellos siempre introducimos o siempre usamos materiales para desarrollar esas prácticas. En esta disciplina, que es la electrónica, repito que para mí es fundamental y creo que en cualquier otra disciplina, como puede ser, pues no sé, mecánica o pueda ser fontanería, pues un profesional o una persona que se vaya a dedicar a ello, pues necesita hacer prácticas. Bueno, a lo dicho, nosotros para hacer en este curso hemos preparado un kit que se llama el ArduKit 3 y que, bueno, está compuesto de esta serie de dispositivos que ahora luego os los voy a enseñar. Básicamente, pues es un base shelf, es una tarjeta de adaptación en la cual podremos conectar múltiples cosas a cualquiera de las patillas de entrada o salida de nuestro Arduino. Vamos a emplear también una pantalla LCD, pero es una pantalla LCD que me gusta bastante porque, bueno, es un shelf que se enchufa directamente a la tarjeta controladora de Arduino y además incluye 4 pulsadores como periféricos de entrada pues vienen muy bien para hacer prácticas sin tener que poner pulsadores adicionales. Digamos que en este shelf
tenemos un periférico de salida, que es la propia pantalla, y tenemos 4 pulsadores que vienen, como os digo, vienen muy bien para hacer pues, menús, desplazamientos sobre un menú, selección de opciones y cosas de estas. Y luego pues hemos incluido pues, una serie de módulos, una serie de dispositivos con los cuales, pues efectivamente, vamos a tratar de experimentar con esas tecnologías que hemos ido desarrollando en los temas anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un módulo transceptor, o sea, receptor y transmisor, receptor y emisor de radiofrecuencia a 433 MHz. Esto que tenemos aquí es un lector grabador de dispositivos de tarjetas RFID. Se incluyen 2 de estas tarjetas, vírgenes, en blanco, para que experimentéis y hagáis cosas con ellas. También se incluimos un transceptor Bluetooth. Cuando este módulo lo conectamos a nuestro Arduino y a ese Arduino le demos los programas o le programemos adecuadamente, podremos hacer comunicación Bluetooth y por lo tanto nuestro Arduino, como os decía antes, podrá comunicarse con un teléfono móvil, con una tablet o con lo que sea. Podremos hacer lo mismo con este otro módulo, que es un transceptor Wi-Fi. Y también podremos experimentar con la tecnología GPS, porque este módulo de aquí es un receptor GPS que recibe las señales de los satélites y esas señales son traducidas a coordenadas y nuestro módulo se las va a transferir a nuestro Arduino para que nuestro Arduino desarrolle un determinado trabajo o una determinada tarea. Y entonces estos son los materiales. Bueno, también hay un conjunto de cables para conectar cada uno de estos módulos con la tarjeta base, con el base Shield, que a su vez se enchufará en la tarjeta de control Arduino, o compatible. Decía que este kit, el ArduKit 3, es un kit que está expresamente pensado para este curso. Este kit se comercializa en MK Electrónica, lo hemos preparado en MK Electrónica. Posiblemente si no tenéis acceso a MK Electrónica o si tenéis ya materiales por vuestra cuenta o los podéis coger por vuestra cuenta, pues no hay ningún problema. Cada uno que lo coja de donde buenamente pueda. Eso sí, nosotros hemos utilizado una serie de modelos en concreto, alguno hay que elegir forzosamente para hacer prácticas y entonces yo os voy a dar la referencia de estos módulos para que los podáis conseguir por donde podáis. Pero en MK Electrónica, repito, hemos preparado este kit. El precio completo actualmente del kit pues es de 75 euros, como tenéis aquí. Y además, esto no es suficiente para hacer las prácticas, por desgracia. Por desgracia, pues necesitaremos más cosas. Por desgracia, tendremos que utilizar por lo menos 2 Arduinos. Pensar que 2 tarjetas controladoras Arduino. Pensar que si queremos hacer comunicaciones, tendremos que comunicar con alguien. Y la forma más sencilla y más económica es comunicar 2 Arduinos. Y como este curso es el nivel 3 que hemos desarrollado en el campus para la plataforma Arduino, en los cursos previos, en el Arduino 1 era de introducción a la tecnología y el Arduino 2 seguimos progresando, ya teníamos, en esos 2 cursos previos ya teníamos Arduinos, ya tenemos 2 Arduinos, un Arduino 1, un Arduino Nano y algún otro accesorio más. Entonces, repito, como este es el tercer nivel, vamos a tratar de usar, para no encarecer el asunto de los materiales, vamos a tratar de usar dispositivos o cosas que ya tenemos de los cursos precedentes. Por eso pongo aquí que además de estos materiales se usarán algunos de los que vimos en los cursos previos. Entonces ahora, pues bueno, vamos a ver un poquito cómo son estos materiales. Bien, lo que os decía, de cursos precedentes vamos a utilizar en primer lugar la tarjeta de control. Esta es una Arduino, bueno, es una compatible con Arduino 1, es una Crowduino 1, que es 100% compatible. Los que habéis hecho el nivel 1 ya la conocéis, porque es la que llevamos usando ya de años, hace años. Para mí es una de las tarjetas compatibles, no es la más barata, pero es de lo mejorcito que yo conozco.
El microcontrolador que contiene es un ATmega 328 auténtico, no es ningún clon, es el microcontrolador original. Esta tarjeta con este conmutador permite seleccionar la tensión de trabajo con tecnologías de 3,5 voltios y 3,3 voltios. Podemos cambiar de una a otra. De momento estamos trabajando siempre con tecnología de 5 voltios y este conmutador está puesto a la izquierda, pero permitiría a la tarjeta trabajar con otras tecnologías. Además, esta tarjeta me gusta mucho porque incluye un conector para memorias, para tarjetas de memoria micro SD, que precisamente en este curso os voy a proponer su uso, su empleo. Son tarjetas de memoria que pueden albergar una ingente cantidad de información, y pues esta tarjetita es compatible con la Arduino Uno, pero 100%, insisto en que llevo años trabajando con ella, insisto en que los que habéis hecho el curso, el nivel 1, pues ya la habéis usado, y además tiene le añaden este conector, este zócalo para tarjetas de memoria que me parece muy interesante y que precisamente lo vamos a usar. Los que habéis hecho también el curso 1, el curso básico de Arduino, también conoceréis a esta tarjeta. Es una tarjeta de periféricos elementales, de periféricos básicos, Basic IO, pues que contiene una serie de LEDs, unos pulsadores, unos periféricos analógicos, potenciómetro, un sensor de luz, un sensor de temperatura, un sensor de reflexión, un pequeño altavoz, en fin, contiene una serie de periféricos muy básicos que, repito, los que habéis hecho el curso anterior, el curso previo, ya los habéis manejado. Y en este curso nos puede venir también muy bien, nos puede venir muy bien porque yo, por ejemplo, puedo medir la cantidad de luz que incide sobre el sensor y mandarlo por radiofrecuencia, pues a no sé dónde, a un PC, por ejemplo. Es decir, puedo utilizar las cosas que hay aquí para monitorizarlas o controlarlas de forma remota mediante las comunicaciones, que es el objetivo de este curso. También, los que habéis hecho el segundo nivel de Arduino, seguimos progresando, pues os sonará esta. Esta tarjetita es el Arduino Nano. Yo he elegido esta Arduino Nano porque sé que los que hicisteis el segundo nivel la tenéis. Pero bueno, como es un curso de comunicaciones, se supone que vamos a tener que comunicar al menos 2 Arduinos, o bien por cable, o bien por radiofrecuencia. Entonces, yo sugiero utilizar un Arduino Uno, o compatible, como es esta, y un Arduino Nano, porque sé que los que habéis seguido los cursos previos lo tenéis. Pero daría igual que aquí tuvierais en lugar de una Nano cualquier otro Arduino. Lo que se trata es de que tengáis 2 controladoras. Y a esto, si le añadimos los periféricos, pues ya tendremos más o menos todo lo necesario para hacer este curso o para hacer las prácticas de este curso pues con cierta garantía. Insisto en que son materiales que se supone los tenéis de cursos precedentes. Si alguno no los tuviera, se pueden comprar por separado, por supuesto, pero bueno, revisarlo. Y luego, finalmente, pues sí, efectivamente, para este curso hemos desarrollado un kit que se llama ArduKit 3, que contiene todos los modulitos que os hablaba antes. Por ejemplo, este es el base Shelf. El base Shelf es una idea muy simpática, muy maja, a mí me gusta mucho. Es un Shelf que se inserta sobre la tarjeta controladora Arduino Uno, pues como si fuera un Shelf más, aquí. Y lo bueno que tiene es que tenemos una serie de conectores que acceden a cualquiera de las señales de entrada o salida de la tarjeta controladora, del Arduino. Pero de esta manera, a diferencia de lo que ocurría con esta, en la cual los pulsadores y los LEDs y no sé qué estaban conectados a líneas fijas, aquí conectamos cada cosa donde queremos y cuando queremos. Por ejemplo, este módulo que tengo aquí es el receptor GPS. Este receptor GPS me parece que se comunicaba vía I2C. Bueno, pues aquí tengo las conexiones I2C. Lo puedo conectar o bien aquí, donde me dé la gana, donde quiera y cuando quiera. Bueno, pues este es el receptor GPS con su antenita y su cable de conexión que lo enchufamos directamente a la tarjeta base donde nos convenga.
Fijaros que las conexiones son muy sencillas, son muy rápidas, son muy fáciles de hacer con esto, y además, insisto, que hay libertad de conexión. Podemos conectar periféricos donde nos convenga. Hombre, si este periférico, este receptor GPS trabaja con el protocolo I2C, pues lo tendremos que conectar por narices, obligatoriamente a los conectores I2C. Pero hay otros muchos periféricos, pulsadores, LEDs, relés, que los podremos conectar donde queramos, cuando queramos. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el transceptor Wi-Fi, el transceptor Wi-Fi, con su antenita, una antena que va integrada en el propio módulo. Pues también con los cables que acompañan al kit, conectaremos este transceptor pues a cualquiera de los puertos que hay aquí realmente, porque como casualidad, este transceptor se comunica vía serie con el Arduino. Y como ya hemos explicado, ya hemos comentado, o ya veremos, cualquiera de las líneas de Arduino pueden comportarse como transmisión o recepción serie, comunicación serie por software, pues realmente este módulo lo podemos conectar donde nos dé la gana. Tenemos también pues este otro módulo, este es el Bluetooth. Pues con el módulo Bluetooth pasa lo mismo, que lo podremos conectar a un puerto serie, que el puerto serie puede ser el puerto serie real del Arduino o un puerto serie virtual, por software. Este sería, como veis, el módulo Bluetooth. Y aquí tenemos, por ejemplo, el módulo RFID. Este módulo RFID con su antenita. Esta es una antena que cada vez que le pasáis una tarjeta, lo que se suele llamar un tag, que los hay de muchas formas, los hay en forma de, pues como esta que tenéis, en forma de tarjeta, en forma de llavero, de pulsera, de cápsula, de vidrio, pues bueno, cada vez que acercáis un tag, una tarjeta de estas a la antenita, este módulo es capaz de leer la información que hay aquí o de escribir, porque es un módulo lector-grabador, y esa información, a través del puerto serie, transferirla al Arduino para que el Arduino haga el tratamiento que tenga que hacer. Se suministran, pues ya veis que dos tags, dos tarjetas que se pueden comprar de diferentes formas o de aspectos. Y en el kit también se incluye pues la pantalla LCD que os comentaba antes. Es un Shield normal y corriente, que lo podemos enchufar pues directamente a todo el asunto que tenemos de antes, y que además de una pantalla LCD pues contiene una serie de pulsadores que nos van a venir muy bien. Y la ventaja de todo este sándwich que nos hemos montado aquí es que, bueno, pues el LCD nos consume unas patitas de entrada o salida, pero aquí tenemos todas las demás que quedan libres. Así que podemos aprovechar las patillas de entrada o salida de un Arduino, las podemos aprovechar a tope, las podemos aprovechar muy bien. Porque, como os decía, tenemos libertad de conexión y podemos conectar cualquier cosa a cualquier patita. Y esto es un poco el tema de los materiales que vamos a proponer en las prácticas de este curso. Bueno, os voy a presentar dos páginas. Una de ellas es dos páginas web. Una de ellas es la nuestra propia de MK Electrónica, mkelectronica.com. Y aquí todo lo relacionado con los materiales es donde podéis adquirirlos los que estéis interesados. Hay una sección que se llama plataforma Arduino, y dentro de plataforma Arduino pues hay diferentes secciones que son kits, tarjetas controladoras y shields. Bueno, pues en tarjetas controladoras tenéis diferentes tarjetas controladoras compatibles con Arduino, entre las cuales se encuentra la Arduino 1, esta, y dentro de kits pues está precisamente el ArduKit número 3, que es el que sugerimos emplear en este curso. Aquí tenéis un poco el contenido de este kit, con enlaces a cada uno de los módulos que se pueden comprar por separado y donde se dan pues unas ciertas características de esos módulos, con objeto de que si alguno lo quiere comprar por su cuenta, pues a lo mejor encuentra algo parecido.
Y esta es, como os digo, la página de MK Electrónica, en la cual podéis adquirir todo aquello que esté relacionado con los materiales. Y la otra página web que os quería mostrar es la página propia del campus tecnológico, donde tenéis aquí, bueno, pues una descripción de, bueno, todos los cursos que están en marcha, los cursos que se van a iniciar próximamente y una descripción de cada uno de los cursos que se imparten. Concretamente, aquí tenéis la información detallada del curso de comunicaciones con Arduino, que es el curso del que hemos estado hablando en esta presentación. Y bueno, pues aquí tenéis toda la información relativa del curso. Pues bueno, pues un poco el temario que hemos estado viendo, materiales y bueno, pues todo lo necesario para hacer las inscripciones, la matrícula, la inscripción y demás. Todo ello, como os digo, desde el campus tecnológico virtual. En resumidas cuentas, lo relativo a inscripciones, matrículas y demás, lo tenéis que hacer en el campus, y lo relativo a la adquisición de materiales o parte de los materiales lo podéis hacer, si queréis, en MK Electrónica. Bueno, y así llegamos al final de esta presentación. Espero que os sea de utilidad, os haya servido por lo menos para que podáis intuir de qué va este curso de Arduino. Yo quiero insistir en que no es un curso en el cual vayamos a salir ingenieros de telecomunicaciones, que no se trata de eso. Es un curso en el que se tocan diferentes tecnologías relacionadas con las comunicaciones. Probablemente cada una de esas tecnologías exigiría en sí misma una ingeniería, probablemente. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es tocar las diferentes formas de comunicación por radiofrecuencia, pues que si la Wi-Fi, que si la Bluetooth, y presentar su uso, su empleo, de cara a que vosotros os convirtáis no en desarrolladores de la tecnología, sino en usuarios y en desarrolladores de aplicaciones que usan esas tecnologías. Pues bueno, esta es un poco entonces la idea del curso, de este nivel 3, dedicado a la plataforma Arduino. Y bueno, pues daros las gracias por vuestro interés y por vuestra paciencia. Y bueno, pues hasta la vista.